El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí a nuestro buen amigo, el Vista Donald, Jorge Enrique Vidal Moreno. Vista, muchas gracias por Gracias a usted, acompañarnos. doctor. Y a nuestro querido amigo, el maestro Guillermo González Uribe. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, doctor. Aquí muchas gracias Contento, por ¿no? la invitación. Eso. Oye, pues gracias por traer aquí a nuestro buen amigo, para platicar un ratito en relación a todo lo que es la figura del Vista Por fin se Aduanal. decidió venir el Vista. Vista, pues la pregunta obligada, ¿qué es un Vista Aduanal? Un vista aduanal, mucha gente, e incluso por parte de mi familia, que tampoco sabían qué era esto. Yo vine a estudiar esto por circunstancias que son completamente irrisorias y me tocó por suerte llegar a esto sin saber qué era. Ya tenía yo algún conocimiento de que existían vistas aduanales porque un hermano mío trabajó en la Auditoría Fiscal Federal y estuvo haciéndole auditoría a la aduana de Matamoros, y yo en ese entonces me dedicaba a la venta de bolsas artesanales. Entonces me tocó ir a Matamoros, estar allá vendiendo bolsas cinceladas que tenía mi hermano una fábrica. Y fue mi primer conocimiento con lo que era aduanas, pero yo me regresé a seguir vendiendo, y estando vendiendo me tocó hacer relación y contactarme con el Sindicato de Trabajadores de Hacienda, y de ahí se vino la cuestión de ingresar a la academia, a la ENCA, que estaba por inaugurarse, entrar a estudiar la carrera de vista aduanal, y fue donde supe lo que era ser vista aduanal, aunque no la practiqué hasta varios años después de haber terminado la carrera. Yo soy de la generación 74-76, que es la primera generación de licenciados en vista aduanal, y por suerte nos tocó que fuimos dos grupos y nos recibimos de la generación 76 compañeros. El Vista Aduanal era pues, un servidor público, ¿no? De la Sí, Dirección General de Aduanas, ¿no? El puesto existía en la Dirección General de Aduanas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la función principalmente se daba en las aduanas, pero el pericial calificador era donde se hacía uno de los conocimientos, que era donde teníamos que determinar la clasificación, el avalúo y los impuestos a pagar por parte de los contribuyentes de las actas de controversia que se levantaban en las diferentes aduanas. O sea, cuando algún vista aduanal no estaba de acuerdo con la clasificación, se mandaba al pericial calificador y ahí dictaminábamos. Y también en el pericial se resolvían consultas de los contribuyentes sobre clasificaciones arancelarias. Una pregunta, ¿viste? Por ejemplo, ¿el agente aduanal era el que sometía o proponía la clasificación arancelaria o era el Vista el que se la asignaba? Yo no sé de la época esta en la que yo ya estuve en funciones en la aduana, si existía como tal, como responsable el agente aduanal. No me acuerdo haberlo visto como actualmente sí existe un artículo de la ley aduanera en la que habla de la responsabilidad del agente aduanal y corresponsable del contribuyente. No sé si anteriormente, la verdad no recuerdo. Nosotros realmente nos ubicábamos principalmente en la clasificación arancelaria. Esa era nuestra función, y como reconocíamos todo, porque no había de que te tocaba aleatoriamente sí o sí no, 100%. entonces, nosotros era todo. Cuando salí del pericial calificador, en la primera aduana que presté mi servicio como vista aduanal, que debuté ya como vista aduanal, fue en la aduana de Manzanillo, Colima. Ah, qué bien, qué interesante. Estando en la aduana de Manzanillo, Colima, estuve escasamente un año, tuve un percance jugando fútbol y estaba yo perdiendo la pierna por una fractura triple, y me regresé a la Ciudad de México y permuté con un compañero originario de Manzanillo, que todavía vive, Fernando Villa. Permuté con él su plaza de la aduana del aeropuerto por mi plaza de Manzanillo. Entonces ya me quedé en México y estuve trabajando. En 86 estuve en Manzanillo, en 87 y 88 y parte de 89 estuve en el aeropuerto. Del aeropuerto
me cambiaron a la aduana postal de la Ciudad de México. Y ahí en la aduana postal estuve 3 años y en 1991 me retiré. Pero ahí en el aeropuerto ahora sí que fue otra especie de especialización, porque teníamos que ver todas las mercancías. O sea, antes de que se pudiera despachar la mercancía, pues la teníamos que reconocer. Nosotros llegaban con el pedimento, los tramitadores los veíamos, nos presentaban la mercancía, veíamos si estaba correcta la clasificación. No había tanta regulación como lo hay ahora, entonces de ahí veíamos si estaba correcto y si estaban pagados correctamente los impuestos, y pues era manejar pues todos los aspectos, tanto de suma, resta y multiplicación y todo, para saber, porque había diferentes aranceles, no era como la tarifa de actual. Antes había muchos aranceles y había muchas mercancías que tenían una cuota compensatoria, y entonces nos poníamos con el problema de que teníamos que saber hacer las multiplicaciones para ver si estaba correctamente grabado, porque no había nada electrónico, nada. Todo eran unas sábanas, ¿no? Unas sábanas que en la próxima oportunidad que tengan les voy a tener mi primer pedimento que firmé, y todo era a máquina de escribir. Y toda la mercancía se presentaba y no había claves. Era un pedimento y no sabía si era A1 o A2, si era de importaciones. Solamente arriba se le ponía qué tipo de operación se hacía. Muchas operaciones no se revisaban correctamente, y sobre todo en esa parte, porque no había la cuestión del concepto electrónico que existe actualmente. Pues no había claves como ahora, que el pedimento son puros claves. La cuestión de las claves vinieron a dar como consecuencia muchas incidencias, actas de PAMAS, todo tipo de problemas, porque las regulaciones vinieron a complicar tanto para la agente aduanal como para el importador y para la gente que está revisando actualmente los verificadores, que ya no revisan la clasificación, revisan hasta faltas de ortografía. Sí, así es. Oiga, viste ahí, y por ejemplo, antes nada más había permisos de importación, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando yo me acuerdo de haber empezado a trabajar, lo único que llegábamos a saber es que había permisos de importación otorgados por la Secretaría de Industria y Comercio. Porque era la Secofi de antes, ¿no? No, era Secretaría de Industria y Comercio, así se llamaba. Ah, ok. Era la Secofi, ahora, bueno, pues ya los cambios y todo eso. Y la Secretaría de Industria y Comercio estaba en Avenida Cuauhtémoc. Oiga, ¿y los aranceles cómo estaban? ¿Eran muy altos, eran bajos? No, había muchos aranceles, porque había muchos movimientos, sobre todo con mercancías que tenían, había también precios estimados, y había el impuesto general de importación en algunos casos era muy alto. Vista, en esa época los regímenes aduaneros no tenían tanta importancia o tanta relevancia como al día de hoy. Es que hablar de los regímenes aduaneros era pues algo que a lo mejor sí existía, pero yo no me acuerdo de haber visto que tuviéramos más que simple y sencillamente era importación, exportación, importaciones temporales, que había muchas temporales y que era donde había muchos movimientos raros con las agencias aduanales, o con los coyotes que les llamaban, o los gentes que trabajaban con alguna agencia aduanal, porque aparentemente hacían la operación y el pedimento se veía que estaba hecha la operación definitiva, pero tenía dicho que era temporal, y entonces con eso se quedaban pendientes los impuestos, igual que ahora, nomás que hoy ya, pues ya no existen como forma la importación temporal, solamente en determinados casos. ¿Los tránsitos? Los tránsitos vinieron a existir, siempre existieron, pero vinieron a conformarse, creo que por ahí por el año de 1984, 85, cuando aparecieron las aduanas interiores. Y entonces se empezaron con la cuestión de los tránsitos de las aduanas fronterizas, principalmente de Manzanillo, había de Veracruz, que yo recuerdo. No sé si hubiera de otro lado, que era para entrar a la aduana interior, a Pantaco y al aeropuerto.
Después de trabajar en la Dirección General de Aduanas, la entonces Dirección General de Aduanas, que empezó en 1900, trabajó en el sector privado. Tengo 30 años de dedicarme al sector privado porque tengo en operación una agencia aduanal. Ah, muy bien. No, bueno, pues para que vean ustedes que hay un chorro de trabajo, ¿no? Y vista el tema del control que tiene hoy la autoridad, vemos que hoy hay control para los agentes aduanales, los importadores, la misma mercancía. Cuando en ese momento se revisaba la mercancía, ya la autoridad, lo que hoy conocemos como facultades de comprobación, posterior al despacho, como tal, no existía una revisión. Yo creo que sí debe haber existido porque yo tengo todavía por ahí mi sello, yo creo que Manolo también se debe de acordar, el sello de reconocimiento que poníamos nosotros para poner nuestra firma estaba avalado por un número de identificación que era nuestro número de vista aduanal y aparecía en nuestro sello y decía que se inició el procedimiento de reconocimiento, nunca desde que se concluyó. Sabemos que en 1991 aproximadamente es el parteaguas de la figura del vista aduanal, para acá, del 91 para acá, como que pareciera que el vista deja de colaborar con la autoridad y se incorpora a la iniciativa privada, se incorpora, y yo presumo, salvo su mejor opinión vista, que fortalece ahora a la agencia aduanal, ¿no? Ahora como que pareciera que se cambia, del 91 para acá, se cambia la responsabilidad de una figura como servidor público, ahora del lado de la agencia aduanal, y recae toda esa responsabilidad. ¿Sí lo observa más o menos de esa forma, vista? ¿Sí hace sentido esta pregunta? Así es, sí, porque realmente, por hablarlo en el argot, no era lo mismo estar esperando que trajeran el conejo agarrado para decir si procede o no procede, ¿no? Hoy, a pesar de que vayas y que sepas que estás haciendo las cosas lo mejor posible, porque por más que uno quisiera saber, cada día es más complicado, tanta regulación, tantas claves, saber ordenar, saber armar un pedimento, empezar desde la hoja negra que le llamamos en la agencia aduanal, armarlo, es el que la arma, pues lo pasa a captura y se empieza a hacer un proceso, pero ya para esto ya vinieron los muchachos de haber ido a hacer el previo, identificar la mercancía y las dudas, pues hay que solventarlas con los importadores, que son los que saben qué es lo que compraron, para poder llegar a saber la clasificación arancelaria. Y muchas veces pues tenemos que proceder a hacer consultas con compañeros vistas aduanales que de alguna manera han manejado algún tipo de mercancías y que sabe uno que sí saben de eso. Verbo y gracia a las compañeros que se dedican precisamente a mercancías químicas, de textiles o de alguna cuestión que es de difícil identificación y que en algunos casos, como muchas mercancías, requieren de que se haga en la aduana, se saquen las muestras y se manden al laboratorio para determinar la clasificación arancelaria. Vista, y por último, hoy sabemos que la tecnología nos ayuda muchísimo a la operación en comercio exterior, a lo que conocemos el despacho, lo que conocemos una importación o una exportación. Pero la parte técnica que tiene el especialista, en este caso el vista aduanal y comercio exterior, ¿qué bondad le puede dar sabiendo esa técnica? Porque si yo me meto a la computadora y le pongo en cualquier buscador, dime la fracción arancelaria de este martillo de madera, y posiblemente en su banco de datos me entregue una fracción, pero esa técnica sí es indispensable. Yo no sé si sea indispensable. He escuchado y hace poco estaba yo platicando con un agente aduanal y me dice, yo realmente no necesito un cotizador, no necesito alguien que clasifique. ¿Por qué? Dice, porque lo busco en el sistema de la computadora y me lo da. Y yo no sabía manejar la computadora hasta hace unos 10 años, 8 años que me la regaló mi socio.
Y le dije, ¿esto para qué sirve? Y dice, no, pues, porque yo seguía con mis libros, con mis tomos de la tarifa, pues porque así aprendí y la forma manual en la que lo aprendí a hacer, pues eso me ubicó. Pero yo creo que si sabe manejar alguien bien una computadora y sabe preguntar lo que quiere saber, a lo mejor es una parte para mí de merceología, porque tú le puedes preguntar a la computadora el ejemplo que me das. Si tú le pones que te dé la clasificación arancelaria de un martillo y no le pones de qué es, pues te va a mandar a otro lado, te va a mandar al capítulo 82. Entonces, hay que saber preguntar. Y hay cosas tan obvias, pues que no las necesitas preguntar, por lógica te la da el conocimiento. Si tienes conocimiento de la tarifa, tú solito sabes que hay cosas que vas directamente a ellas y si vas a buscar en las notas, si es que no queda comprendido ahí y por qué. ¿Qué es un cotizador ahorita que estabas comentando? Un cotizador es, en las agencias aduanales, es el que se encarga de hacer el devolver la factura, convertirla en partidas para poder tener un pedimento que es una hoja negra y de ahí partir, porque tiene que sacar una factura y poner, y cuando trae varios ítems, a lo mejor es una miscelánea de mercancías. Si es una miscelánea de mercancías, puede uno empezar por 1, 2, 3, 4, hasta 25 o 40 fracciones arancelarias. Entonces, hay que ubicar las partidas que corresponden a una fracción arancelaria y las puede uno agrupar, porque así lo establece la ley. Entonces, hablar de un pedimento y que decimos cada chango a su mecate, se va armando un pedimento y tiene que checar el valor y tiene que checar las piezas y tiene que checar si son piezas, si son juegos, si son metros, o sea, depende del tipo de mercancía. Entonces, eso, armarlo de principio a fin, es problema, porque si no se arma bien cuando lo está capturando el capturista, aparentemente ya sale pum pum. Y al tratar de validar el pedimento, tus partidas no corresponden al valor declarado. Entonces hay que empezar de nuevo para revisar. Y entonces un cotizador, ese es lo que tiene que hacer. El que le traiga el reporte del previo en la aduana, le sirve para saber a qué partida corresponde, para poder armar el pedimento, que es la base para poder llegar al despacho aduanero. Muy bien, Vista, pues de verdad muy padre la plática aquí, comentarios sobre todo pues con una leyenda viva de los vistas aduanales. Sí. Y le agradezco mucho que nos haya dado esta plática y mi querido amigo, muchas gracias. Doctor, agradecer el Vista que nos comparte ese conocimiento tan grande, igual como nuestro gran amigo José Manuel Carmona, que para el actor actual en la agencia aduanal, en el comercio exterior donde se encuentre, pues tenga las mejores herramientas técnicas, profesionales para su mejor desempeño. Gracias, Vista. Muchas gracias y bueno, los invitamos a estudiar con nosotros la licenciatura en Vista Aduanal y Derecho de Comercio Exterior aquí en el CUEC, así como la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Soy CUEC.